Guanajuato, a través del Instituto de la Justicia Administrativa, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Control de convencionalidad en la Administración Pública, aplicación de los tratados internacionales a la actuación administrativa. Autoría del doctor Pablo Ángel Gutiérrez Colantuono. Saludamos a nuestro presidium. Magistrado Eliberio García Monzón, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Doctor Pablo Ángel Gutiérrez Colantuono, autor de la obra y docente del Instituto de la Justicia Administrativa. Doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Maestro Mauro Abraham Cuevas Alba, director del Instituto de la Justicia Administrativa. Asimismo, agradecemos la presencia en este acto de María Raquel Barajas Monjaras, magistrada de la Tercera Sala del Tribunal. Miriam Ramírez Sevilla, magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal. Gerardo Arroyo Figueroa, magistrado de la Primera Sala del Tribunal. Arturo Lara Martínez, magistrado de la Sala Especializada del Tribunal. Servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa y personas que nos siguen a través de redes sociales, bienvenidos sean todos ustedes. A continuación, cedemos el uso de la voz al maestro Mauro Abraham Cuevas Alba, moderador del presente acto. Sí, muy buenos días. Muchas gracias, Jessy. Agradezco a todos ustedes su asistencia y participación. Para mí es un honor estar el día de hoy en la presentación de esta obra que sin duda desarrolla un tema por demás relevante. Damos inicio, pues, a una serie de presentaciones editoriales que forman parte del Plan de Desarrollo 2023 del Instituto de la Justicia Administrativa, con el cual buscamos dar a conocer temas importantes como el que nos convoca en estos momentos y entrelazarlo con las actividades y dinámica propia de nuestro tribunal. Agradezco, por supuesto, a las magistradas, magistrados, magistrado presidente, doctor Pablo, por su asistencia y participación. Y sin más preámbulo, comenzamos con la participación del doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, de quien me permitiré leer una síntesis curricular. Es doctor en Derecho y catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña, universidad en la cual dirige el Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho. Es miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y presidente de la Asociación Española de Ciencias Administrativas. Doctor honoris causa de la Universidad Hispanoamericana de Nicaragua y profesor visitante y honorario en diversas universidades europeas y americanas. Ha sido miembro de la Comisión de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas, director de la Escuela Gallega de Administración Pública y director del Instituto Canario de Administración Pública. Además, es autor de diversos libros y monografías de Derecho Público. Recientemente ha publicado las monografías sobre el buen gobierno y la buena administración de instituciones públicas y el libro Interés General, Derecho Administrativo y Estado de Bienestar. Doctor Jaime Rodríguez Arana, bienvenido, un honor. Tengan todos ustedes, se escucha bien, ¿verdad? Sí. Estoy muy contento y muy a gusto en esta mañana en Guanajuato, esta tarde en Madrid, donde me encuentro en este momento, para participar
en la presentación del libro, de la monografía del profesor Pablo Gutiérrez Colantuono sobre la convencionalidad de la administración pública. Y quiero saludar, en primer lugar, al señor presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el doctor Heriberto García Monzón, a las magistradas y magistrados María Raquel Barajas Monjarán, Miriam Ramírez Sevilla, Gerardo Arroyo Figueroa y Arturo Lara Martínez. Por supuesto que también al director del Instituto de Justicia Administrativa, Mauro Cuevas Alba, y a nuestra presentadora, Karen Martínez Acosta. A mi querido amigo y colega, el doctor Pablo Gutiérrez Colantuono, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Nacional del Comahue, en la Argentina. Le saludo también muy cordialmente, muy afectuosamente. Somos colegas y amigos desde hace años y hemos tenido el gran honor de que el doctor Gutiérrez Colantuono se haya doctorado en nuestra Universidad de La Coruña en el programa de Derecho Administrativo Iberoamericano, precisamente con el trabajo que sirve de base a esta magnífica monografía que se va a presentar en el día de hoy. Quiero aprovechar estos minutos también para decir que en mi universidad dirigimos un doctorado internacional en Derecho Administrativo Iberoamericano, en el que participan pues, muchas personas de las universidades americanas. Sé que está presente en este momento el doctor René Ortega, que está cursando con nosotros el programa de Derecho Administrativo Iberoamericano, y espero que otros muchos también de Guanajuato puedan hacerlo en el futuro. Como les digo, es muy grato poder estar, aunque sea online, de nuevo en México, este gran país que nos acoge tan bien siempre que a él viajamos. Estoy muy a gusto de estar en este estado de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, en el Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato. He tenido el honor y el privilegio de ser invitado en varias oportunidades a dar clases en la maestría de Derecho Administrativo, cuando la dirigía la doctora Miriam Ramírez Sevilla, a quien saludo también muy cordialmente. He estado en el cumpleaños, uno de los últimos cumpleaños del tribunal, dando una conferencia sobre derecho a la buena administración. Es decir, que estoy muy contento de poder ver al tribunal, y saludo a todas las personas que se encuentran en la sala y, por supuesto, a quienes nos siguen por estas nuevas tecnologías. La monografía que es objeto de presentación en el día de hoy, como he dicho, trae causa de la tesis doctoral que obtuvo la máxima calificación en el doctorado de Derecho Administrativo Iberoamericano de la Universidad de A Coruña. Está escrita por un profesor que no necesita una presentación. Ustedes le conocen bien porque ha ido en varias oportunidades también a impartir docencia en los cursos del Instituto de Justicia Administrativa. Un profesor que tiene una gran virtud, y la gran virtud que tiene el profesor Gutiérrez Colantuono es que es un profesor comprometido con la mejora de la realidad que le ha tocado vivir. Y a mí me recuerda a una estela de profesores en todo el mundo de derecho administrativo. Pienso en los españoles, por razones obvias, que durante su desempeño tuvieron la oportunidad, bien como diputados, senadores, ministros, magistrados, en distintas ramas de la actividad del derecho político, del derecho administrativo, representar a su país en distintas oportunidades y en distintas posiciones, precisamente para la mejora de la actividad de que se trata en cada caso. Ahora estamos en el ámbito del derecho administrativo, de la administración pública, y yo he sido, como director de esta tesis doctoral, testigo excepcional durante su gestación y desarrollo de los aspectos más centrales y más relevantes que jalonan esta meritoria investigación. Estoy convencido que una de las tareas pendientes que tiene todavía el derecho administrativo de nuestro tiempo, a pesar de los pesares y del tiempo transcurrido, es conseguir incrustar en el corazón de las categorías y las instituciones del derecho administrativo de los postulados del Estado social y democrático de derecho.
Es verdad que se lleva trabajando desde hace tiempo en este menester, en esta tarea. Es verdad que hay frutos que se pueden encontrar en la bibliografía, pero me parece que todavía estamos lejos de lo que debería haber sido la proyección completa y radical de los postulados de un Estado social y democrático de derecho administrativo, de Estado de Derecho sobre el derecho administrativo y el quehacer de la administración pública. Y por eso cuando nos referimos a las notas predominantes de este modelo de Estado, a la juridicidad, a la separación de los poderes, a los derechos humanos, a la solidaridad, a la participación, tenemos que hacer una especial parada y detenernos cuando nos referimos precisamente a los derechos humanos y cuando nos referimos a la dignidad humana, que más allá de una suprema categoría de la filosofía y de la ética, es el concepto central sobre el que bascula todo el derecho. Y, lógicamente, esa dignidad humana tiene tal calibre y tal relieve jurídico que, como me gusta decir, se yergue y se levanta todopoderosa y soberana frente a cualquier intento o embate del poder por eliminarla o ignorarla, que es más grave todavía. Claro, en este sentido, la eclosión, la emergencia, el alumbramiento de los tratados internacionales de los derechos humanos, como dice muy bien el profesor Gutiérrez Colantuono, modifica y altera sustancialmente no solamente el marco de las fuentes, sino que afecta indeleblemente a todas las categorías del derecho administrativo, que se convierte, más allá del derecho de la administración pública o el derecho que regula las relaciones entre el poder y los ciudadanos, se convierte en un derecho de protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de la persona. Claro, durante mucho tiempo hemos entendido, y en un tribunal lo entienden perfectamente, que obviamente cuando la administración comete excesos, cuando actúa ilegalmente, arbitrariamente, pues obviamente ahí están los recursos, la vía administrativa, la vía contenciosa, para reducir al Estado de Derecho esas actuaciones que se separan de la ley y del ordenamiento. Pero además de esa visión reactiva, que obviamente ha sido muy bien explicada, entre otros por García Enterría en su luminoso libro de la lucha contra las inmunidades del poder, también tenemos la otra versión de von Jering de que el derecho administrativo es el derecho, el ordenamiento, para la mejor regulación del interés general. Y creo que aquí, en este camino, nos vamos a encontrar con esta monografía que, de forma ejemplar, nos plantea la incidencia que tiene el sistema de los derechos humanos internacional sobre el derecho interno, sobre el derecho administrativo. Es verdad, como muy bien se dice en el manual, en la monografía, trayendo una afirmación de Agustín Gordillo hace tiempo, que el derecho administrativo, aunque nace de forma doméstica en el interior de los países, siempre ha tenido una vocación internacional. Ahora se habla mucho de la globalización del derecho administrativo y se habla mucho de la interacción, del feedback que hay entre los derechos humanos y el derecho administrativo, y a veces también la incidencia que han tenido los derechos internos sobre el sistema internacional de los derechos humanos. Y en este marco y en este contexto creo que encontramos esta investigación, esta monografía, que para mí tiene, ya lo dije en el acto de la defensa de la tesis doctoral, tiene un valor especial. Y tiene un valor especial precisamente porque, adelantándose a uno de los derechos integrantes del derecho fundamental a la administración pública, es el derecho a la tutela administrativa efectiva, nos advierte acerca de la importancia que tiene este derecho a la tutela administrativa efectiva desde la perspectiva de la prevención de la actuación administrativa en pro, a favor, para proteger los derechos humanos. Todos sabemos que los controles que tiene la administración, los controles internos, atienden muchas veces a aspectos que tienen que ver con lo económico-financiero, con lo jurídico, con la eficacia, con la eficiencia, pero creo que nos falta, o nos faltaba, mejor dicho, pues incorporar también la dimensión preventiva de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque a veces la Administración, si pudiera considerar preventivamente esta realidad, incurriría en menos violaciones
de los derechos fundamentales de la persona. Igual que poco a poco ha ido tomando carta de naturaleza en las políticas públicas, el índice Gini de Naciones Unidas, que es el índice de desarrollo humano, esa política pública tiene indicadores y uno de ellos es cómo realmente esa política pública va a mejorar las condiciones de vida de las personas. Bueno, pues desde el punto de vista del derecho administrativo, la traducción de estos índices nos anima, en la línea de lo que dice brillantemente el doctor Pablo Gutiérrez Colantuono, nos anima a comprender mejor este alcance preventivo para evitar riesgos que puedan conducir a la conculcación, a la contravención de los derechos humanos. Hoy con la pandemia es verdad que la dimensión preventiva en la administración pública y en los gobiernos pues ha quedado patente. Todos hablamos de la prevención, de la precaución. Los pioneros fueron los especialistas en el derecho ambiental, como bien sabemos, pero ahora, y lógicamente, en lo que se refiere a políticas sanitarias, enseguida nos damos cuenta de la importancia de la prevención. Y creo que este enfoque preventivo que el doctor Gutiérrez Colantuono proyecta sobre la actividad de la administración pública, de la prioridad convencional, del respeto a los derechos humanos, es un enfoque que nos tiene que ayudar y nos tiene que animar a entender el calado que tiene formular el derecho administrativo como un derecho de protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de la persona. Durante muchas décadas, algún siglo incluso, lo más importante era el privilegio y la prerrogativa del Estado y de la Administración. Pero ahora, por mor del Estado social y democrático de derecho, la mirada, el planteamiento, tiene que ser otro. Es decir, cuando nos vamos a plantear emitir un acto administrativo o elaborar una norma administrativa, tenemos que pensar cómo ese acto, cómo esa norma va a proteger, va a defender y va a promover los derechos fundamentales de la persona. Y en este sentido, claro, para ustedes en América, los lineamientos, los criterios del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos son esenciales, igual que son para nosotros las sentencias también, los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y esto, y ya voy poniendo punto final a esta intervención, esto tiene una derivada que no quiero dejar de resaltar en este momento porque en mi caso, además, que he sido presidente del Instituto Nacional de Administración Pública de España y de varios institutos de formación de funcionarios en los niveles regionales, en Galicia y en Canarias, nos conduce a subrayar la importancia que tiene la formación del personal que trabaja al interior de la Administración y de incorporar en esa preparación y en ese entrenamiento y adiestramiento del personal que trabaja en la Administración Pública de esta conciencia, de esta impronta de proteger, defender y promover los derechos humanos. Y se puede incorporar perfectamente en el actuar administrativo a ese enfoque, a esa dimensión preventiva de la que tan con tanta lucidez y tanta claridad expone el profesor Gutiérrez Colantuono en su monografía. Por lo tanto, no me queda más que felicitarle al profesor. Me hubiera gustado estar personalmente el día de hoy, no es posible, para dar un abrazo, cosa que intento desde aquí, también para felicitar al Tribunal de Justicia Administrativa por esta espléndida iniciativa de haber organizado este evento, precisamente en una institución que siempre se ha caracterizado por la calidad en las actividades académicas. Eso me consta porque soy testigo de haber estado en distintas oportunidades y por lo tanto le felicitamos al señor presidente, Ilberio García Monzón, a las magistradas María Raquel Barajas Monjarán, Miriam Ramírez Sevilla, Gerardo Arroyo Figueroa y Arturo Lara Martínez, y al director del instituto, Mauro Cuevas Alba, por la actividad que vienen realizando, y por supuesto a la editorial, porque si no hay editoriales, los libros nunca llegarían a buen puerto, y las editoriales son muy importantes. Claro que es muy importante los medios de las nuevas tecnologías, pero, en fin, yo todavía, cuando leo un libro, noto la diferencia entre leerlo preso a leerlo
en un teléfono o en una pantalla. Creo que este libro se merece estar, como seguro que así acontece, en las librerías de cualquier estudioso del derecho administrativo moderno, y pienso que también debe ser un libro de consulta obligada para todos estos programas formativos que entiendo que se deben poner en marcha en las escuelas de administración pública para incidir en esa dimensión preventiva y en esa consideración central que tienen los valores del Estado social y democrático de derecho para el conjunto de la función pública. Siempre he pensado y pienso que la solidaridad, la participación, la juridicidad, la separación de los poderes y por sobre todo la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales estarán más presentes en la actividad administrativa cotidiana si, obviamente, todos y cada uno de nosotros asumimos con rigor y forma creciente ese compromiso que tenemos con el Estado de Derecho, con el Estado social y democrático de derecho. Creo que este libro es una buena prueba de ese compromiso que los profesores tenemos que profesar, tenemos que transmitir y en el que tenemos que estar inmersos para seguir avanzando, hoy sobre todo, en un mundo complicado, en un mundo difícil, en transformación, pero que nos deja a las personas que cultivamos el estudio por lo jurídico, nos deja a veces una amargura cuando comprobamos cómo el poder, sea financiero, económico, partidario, se impone sobre el derecho. Y creo que una manera inteligente de evitar que se produzcan estos desmanes, estas arbitrariedades, estas injusticias, es precisamente apertrecharnos sólidamente de obras doctrinales como esta que hoy se presenta sobre un tema tan esencial, tan fundamental, tan relevante como es el de la prevención en la actividad administrativa para proteger, promover y defender los derechos humanos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Jaime Rodríguez Arana. Destacamos de su participación lo relativo a la protección de la dignidad humana, en la cual se basa la obra del doctor Pablo, así como la incidencia de los derechos humanos sobre el derecho administrativo y esta tutela administrativa efectiva relacionada con la dimensión preventiva. Y me quedo con una pregunta que hacía el doctor Jaime Rodríguez Arana: ¿cómo un acto administrativo puede proteger los derechos humanos de las personas? Doctor, muchísimas gracias. Esperamos muy pronto tenerlo en nuestro país y en nuestro estado. Damos paso a los comentarios a la obra del magistrado Eliverio García Monzón, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, de quien me permitiré también leer una síntesis curricular. Licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, cuenta con una especialidad en Justicia Administrativa por el Instituto de la Justicia Administrativa y un magíster en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III de Madrid, España, y la Unión Iberoamericana de Municipalistas, Civitas, Guanajuato. Dentro de su experiencia profesional, han fungido como juez auxiliar adscrito al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Poder Judicial, director de responsabilidades e inconformidades de la Contraloría del Estado de Guanajuato, juez administrativo municipal de León, Guanajuato, y juez primero administrativo municipal en funciones de juez administrativo general del mencionado municipio. El 20 de diciembre de 2018 fue designado magistrado propietario de la segunda sala de este Tribunal de Justicia Administrativa y electo por unanimidad como magistrado presidente para los periodos 2021-2022 y 2023-2024. Magistrado Eliverio García Monzón, con la voz. Gracias. Muy buenos días. Para mí es muy grato y un honor participar en la presentación de esta obra, una obra de mucha importancia, de mucha trascendencia, ¿sí?, porque nos habla del control de la convencionalidad en la administración pública. Saludo con afecto al doctor Pablo Ángel Gutiérrez Colantón. Gracias porque siempre nos ha apoyado como docente en el Instituto de Justicia Administrativa y ya sabe que aquí tiene su casa. También saludo con mucho gusto Perdón, porque se supone que
le quité el sonido, pero son de esos teléfonos que son muy insistentes. Perdón, saludo a las magistradas María Raquel Barajas Monjaraz, Miriam Ramírez Sevilla, a los magistrados Gerardo Arroyo Figueroa y Arturo Lara Martínez. Y también agradezco a las compañeras y compañeros que nos acompañan el día de hoy, ¿sí? Y también al personal del Instituto de Justicia Administrativa. Antes de empezar a hacer los comentarios de la obra, voy a empezar también señalando algunos antecedentes aquí en México, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, anteriormente, antes de las reformas del 10 de junio del 2011, los tribunales en el Estado, en los tribunales mexicanos, no asumían el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Y en México, hasta antes de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que les comentaba del 10 de junio del año 2011, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó a través de la jurisprudencia que los tribunales de la Federación eran los únicos que estaban autorizados para revisar la constitucionalidad de las normas. Si ustedes recuerdan, hace muchos años llegaban las demandas aquí al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, se hablaban o se expresaban conceptos de legalidad, ¿sí? Y también se señalaban en ocasiones los conceptos conceptos de constitucionalidad o causas de inconstitucionalidad, ¿sí? Y hasta que no se dictaba la sentencia por parte del Pleno del Tribunal, ¿sí? Y el tribunal colegiado era quien abordaba los vicios de constitucionalidad, ¿sí? Y eso era porque lo que les comentaba, la Federación o la Suprema Corte de Justicia de la Nación había determinado que los tribunales federales eran los que tenían única y exclusivamente el control de la constitucionalidad, el control de la constitucionalidad de la ley. Y esta revisión judicial de normas se realizaba mediante el juicio de amparo, estando prohibido para los tribunales ordinarios ejercer el control difuso de normas jurídicas. Así, en la actualidad, el control de la Constitución dejó de ser una facultad exclusiva del Poder Judicial de la Federación, pues como les comenté, a partir del 10 de junio del año 2011, los tribunales ordinarios mexicanos ya tienen la atribución de realizar el control difuso de normas jurídicas. Y también les quiero comentar, ya ven que aquí siempre hemos sostenido que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado ha sido un tribunal innovador, un tribunal de lanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque si checamos nuestro Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, desde el año 2017 ya tenía la facultad de revisar la constitucionalidad de los actos administrativos, ¿sí? Incluso yo recuerdo cuando saqué las primeras sentencias ahí en el Juzgado Administrativo Municipal de León, aplicando el artículo 303 del Código, yo tenía temor, porque teníamos aún en esa fecha el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde nos prohibía analizar la constitucionalidad de los actos, ¿sí? Que a la fecha sigue la prohibición de analizar la constitucionalidad de las normas, ¿sí? Pero de alguna manera ya se puede analizar la constitucionalidad del acto y a su vez asumir el control difuso de constitucionalidad. Así es que los tribunales ordinarios ejercen ex oficio este control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. Cuando hablamos de ex oficio, es que nosotros de manera oficiosa asumimos ese control difuso cuando detectamos, si al momento de resolver una controversia, que ese artículo que sirve de fundamento al acto de resolución que se está impugnando va en contra de la Constitución federal o bien de la Constitución local. Aquí en México tenemos el control concentrado, ¿sí? Y el control difuso. El control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad a la fecha sigue única y exclusivamente a cargo de los tribunales federales, ¿sí? Y ya en el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, ¿sí?, lo ejercen las demás autoridades en el país de manera oficiosa.
Y aquí yo creo que podemos hablar de diferencias cuando hablamos de control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad, ¿sí? Es donde a veces yo no entiendo, ¿sí?, el por qué se limita la facultad a los tribunales federales, porque ellos analizan preferentemente los aspectos de la constitucionalidad, pero es a petición de parte, ¿sí?, de acuerdo a los conceptos de impugnación que son señalados o expresados en la demanda de amparo. Y cuando se trata ya de los tribunales ordinarios, pues vemos el aspecto de legalidad, y si vemos que el acto impugnado, la resolución que se está impugnando va en contra de la Constitución, pues ahí en este momento nosotros tenemos la facultad de asumir ese control difuso de manera oficiosa, ¿sí? Y en el ámbito federal, ¿sí?, se requiere incluso que sea, pues, en ejercicio de la suplencia de la queja. Ahí son las diferencias que encontramos en el control concentrado y el control difuso aquí en México. Y ya entrando a comentar ya los aspectos de la obra, pues el doctor Pablo Gutiérrez Colamtón en su obra trata un tema de mucha trascendencia. ¿Por qué? Porque aborda desde su óptica, y esta muy especial, muy distinta y muy novedosa, el derecho administrativo de la constitucionalidad y convencionalidad como conexión de las normas de los ordenamientos jurídicos internos con las disposiciones de los tratados internacionales de los que el país de que se trata sea parte, así como de los criterios interpretativos que sobre estas normas convencionales ha realizado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El autor en esta obra se adentra en el constitucionalismo y en el convencionalismo de los derechos humanos en Latinoamérica. Y ya también en la introducción toca temas de mucha trascendencia, en el sentido de que en Latinoamérica tenemos la fuerte tradición del presidencialismo, característica incontrastable con la distribución del ejercicio de poder. Y eso lo sufrimos aquí en México, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que una de las características, un reflejo, una manifestación de ese presidencialismo, lo encontramos aún en el interés jurídico. El interés jurídico, ¿por qué? Porque nos limita a nosotros como tribunales a analizar con libertad los actos o las resoluciones que se están impugnando, ¿sí? Y vemos que ese interés jurídico de alguna manera viene siendo el instrumento o la institución que le sigue dando poder a la autoridad, ¿sí? Porque ahí se ve limitada la actuación del órgano jurisdiccional, ¿sí? Y se ve muy amplia la gama de derechos que tiene la autoridad. Y si esto también lo reflejamos en el ámbito internacional, si también nos vamos a topar de que a pesar de que tenemos los derechos humanos, ¿sí?, pues en los países se sigue dejando algunos obstáculos donde la autoridad sigue ejerciendo ese poder público. Y el autor sigue manifestando también que ese poder público está limitado por la dignidad de la persona humana. Por ello, los límites son los derechos humanos en cuanto a los atributos inherentes a esa dignidad humana. Sí, donde vemos que a lo mejor a todos ya nos tocó, o a algunos de los compañeros no, pero cuando nos tocó empezar a analizar o ver las reformas constitucionales que teníamos, donde nosotros estamos acostumbrados a analizar las controversias desde un punto de vista meramente de legalidad, ¿sí? Incluso yo les comento aquí a mis proyectistas que seguimos todavía bajo ese esquema, porque yo creo que ahorita debemos ser un poco, debemos analizar más lo que son los derechos humanos, porque casi siempre empezamos a analizar las cuestiones de legalidad, pero nos olvidamos de los lineamientos de los tratados internacionales. Y pues, en una reflexión de carácter muy personal, ¿sí?, comparto la línea de pensamiento del autor en virtud de que la autoridad ejerce el poder, pero el control de convencionalidad interno y externo del que nos habla constituyen instrumentos nacionales e internacionales
que tienen los jueces en el ámbito nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito. Bueno, los jueces locales en el ámbito nacional y la Corte Interamericana en el ámbito internacional. También nos dice que el control de convencionalidad interno y externo son medios de defensa conocidos y regulados por el orden jurídico nacional e internacional a favor de los gobernados. Y nosotros estamos acostumbrados de alguna manera a tratar este control difuso desde el punto de vista de la desaplicación de las normas, pero también lo que nos trata el autor en esta obra, ¿sí?, lo que es el control de convencionalidad en la administración pública, ¿sí? Y ahí me di la tarea de buscar la tesis que tenemos nosotros aquí en México de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente de la segunda sala. Además voy a referirme al rubro. Dice: control constitucional concentrado o difuso, ¿sí? Las autoridades administrativas no están facultadas para realizarlo. Ahí nos pone una limitante la Suprema Corte como autoridades administrativas, ¿sí? Pero yo soy de la idea de que la administración pública sí puede llevar a cabo ese control de convencionalidad y constitucionalidad, ¿sí? Yo les voy a poner el ejemplo para darme a entender, ¿sí? Yo en la sala tuve una demanda donde asumí control difuso sobre el artículo 59 del reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal. En esta demanda al justiciable se dolía de que le habían impedido participar en licitaciones públicas durante un año, aplicándole este artículo que dice: el plazo de impedimento para participar en procedimientos de contrataciones previsto en la fracción 9 del artículo 42 de la ley será de un año. Cuando yo empezamos a analizar con el proyectista este artículo, llegamos a la conclusión de que era inconstitucional, porque nos trataba una pena única, ¿sí? Nos dice será de un año el impedimento que tenía el contratista, que de alguna manera estaba siendo sancionado. Nosotros empezamos a analizar, determinamos que este artículo va en contra del artículo 22 de la Constitución, desaplicamos el artículo, y también es un claro ejemplo que el día de ayer platicaba con el doctor Pablo Ángel, donde decíamos que en este artículo se refleja, y de acuerdo a como viene una resolución del colegiado, se refleja muy claro si el aspecto de cuando nos dicen que ahora los jueces nacionales creamos el derecho, ¿sí? Y ya cuando empezamos a ver este artículo, lo platicaba ahí con el proyecto, dice: mira, es un ejemplo claro donde se está creando el derecho, porque se llegó a la conclusión de que si la autoridad volvía a aplicar ese artículo, tenía que aplicarlo, pero ya aplicando ese impedimento de un día hasta un año. Y al momento que nosotros le estábamos estableciendo que lo iba a aplicar de un día, ya estamos creando el derecho para el justiciable, ¿sí? Para que cuando menos de un día, 15 días, un mes, o 30 días, 3 meses, 90 días, según lo hablemos, se aplica este impedimento. Ahí nosotros ya como juzgadores estamos creando ese derecho, que no está creado en este caso por el Ejecutivo al momento de expedir este reglamento, ni por el legislador al momento de expedir la ley, ¿sí? Y en este caso, cuando yo reflexionaba y decía, pues es que la administración pública sí puede asumir el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. A lo mejor ahí me referí mal, no tanto que pueda asumir control difuso, sino que puede tomar en cuenta
el control de constitucionalidad y convencionalidad, ¿sí? Si el Comité de Adquisiciones vuelve a emitir otra resolución, otra licitación, y va a aplicar ese impedimento, yo creo que ahí ya puede, más bien debe, ¿sí?, aplicar ese impedimento, esa sanción, ya fijando un plazo determinado, de 1 día a 1 año, ya sea 30 días, 60 días, ¿sí?, 180 días, o hablar de 1 mes, 2 meses, ¿sí?, porque y ahí puede fundarse o aplicar como criterio la resolución que ya se le emitió. Por eso se me hace muy interesante cómo está tratando, ¿sí?, el autor, el doctor Pablo Ángel, ¿sí?, el control convencional en la administración pública. Sí, porque a lo mejor nada más es darle la vuelta, ¿sí? No puede asumir el control difuso de manera expresa o de desaplicar ese artículo, el control de adquisiciones, pero sí puede aplicar ese impedimento, ¿sí?, señalándole un día determinado. Hace rato también me comentaba un ejemplo muy claro la maestra Raquel. Dice que cuando ella estaba en el Ejecutivo, tratándose del matrimonio de personas del mismo sexo, algunos oficiales del Registro Civil empezaron a desaplicar los artículos del Código Civil, ¿sí? Y sin embargo, se me hizo muy buena medida que siguieron para aplicar, más bien para proteger el derecho humano a todas estas personas, en el sentido donde emitieron una circular, ¿sí? Y en base a esa circular, los oficiales empezaron a llevar a cabo el matrimonio de estas personas. Aquí es muy interesante también el comentar, ¿sí?, el por qué tenemos la obligación como autoridades administrativas, ¿sí?, de proteger, garantizar, ¿sí?, los derechos humanos. Yo creo que la administración pública tiene la forma de respetar y garantizar esos derechos humanos, con los ejemplos que les comentaba. El Ejecutivo lo hizo a través de una circular, ¿sí? Y acá el comité, para respetar el derecho humano previsto en el artículo 22 constitucional, algún participante o algún proveedor, pues fijarle sanciones determinadas, ¿sí?, especificando que ese impedimento sería de 1 día a máximo 1 año. Por eso yo comparto las ideas del doctor Pablo Ángel, ¿sí?, lo que platicamos ayer, muy interesante la obra. Sí, yo creo que para nosotros es muy de mucha trascendencia, porque ya nos empezó a hacer pensar, a reflexionar, sí, porque yo ahí le comentaba que yo no me había puesto a reflexionar, sí, el aspecto de si la administración pública en el Estado, ya sea centralizada o descentralizada en el ámbito estatal o municipal, ¿sí?, puede de alguna manera, pues no asumir, sino aplicar el control de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo que les comentaba, pues yo soy de la idea que sí. Pues muchísimas gracias, ya me están quitando el tiempo, me faltó mucho tiempo para seguir platicando, pero espero haber sido claro y haber podido transmitirles la idea de cómo yo lo veo desde el punto de vista como titular de la segunda sala de este tribunal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado Oliverio García Monzón, a resaltar de su intervención la forma en la cual en nuestro país se desarrolló el control de convencionalidad y cómo lo que usted mencionaba, que este tribunal ha sido punta de lanza en la aplicación, por ejemplo, del control difuso. Recuerdo muy bien una de las primeras sentencias emitidas por el magistrado Arturo Lara, donde desaplicaba un artículo porque contrariaba la Constitución. Muchas gracias, magistrado Oliverio. A continuación demos paso pues a la presentación de la obra a cargo del doctor Pablo Ángel Gutiérrez Colantuono, de quien me permitiré leer una síntesis curricular. Es doctor en Derecho de la Universidad de La Coruña, España,
con calificación sobresaliente, mención cum laude, especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, abogado graduado de la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Es profesor titular, visitante y conferencista de diversas universidades argentinas, latinoamericanas y españolas en las áreas de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derechos Humanos, director de tesinas y jurado de tesis de posgrado, integrante de asociaciones de Derecho Administrativo, Derecho Público de Iberoamérica y de comités editoriales de revistas especializadas en su área. Ha impartido más de 300 conferencias, cursos, seminarios y se desempeña como secretario del Estado del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo del Gobierno de la provincia de Neuquén, Argentina. Doctor Pablo Ángel Gutiérrez Colantuono, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, ya dentro de muy poquito, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir hoy, por permitirme compartir este momento tan importante para mí. Quería agradecerle en primer término al magistrado, presidente Liberio García Monzón y cada uno de los magistrados y magistradas que nos acompañan del tribunal, la presencia de ustedes y que me hayan dado la posibilidad de que hoy podamos estar compartiendo algunas reflexiones. Agradecerle, por supuesto, al presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, Jaime Rodríguez Arana Muñoz, también, por su presencia y por sus palabras. Agradecerle profundamente que pueda sentirme parte de la casa de ustedes. Soy docente de esta casa ya hace varios años y siempre es un gran gusto y un gran placer venir a Guanajuato y estar específicamente aquí en el tribunal y en el instituto. Y quiero agradecerle a la gente que trabaja por el instituto, en cada uno de los gestos que tienen, porque hoy estamos aquí, pero para llegar hoy aquí hemos trabajado bastante antes para poder coordinar las agendas, coordinar lo que es la movilidad, la afectación presupuestaria que ustedes hacen para que un docente pueda venir. Y yo es un tema que quiero agradecérselos profundamente, porque que podamos circular desde la propia Latinoamérica hacia la Latinoamérica es un tema que no es menor, porque los costos son altos y porque es importante que podamos encontrarnos desde nuestro propio continente también. Y el esfuerzo que hace el tribunal, que hace el instituto, yo lo quiero poner en valor y agradecérselos profundamente. Es importante que los docentes podamos participar de manera virtual, pero más importante también es que podamos hacerlo de manera presencial, porque la ida y vuelta, la construcción colectiva que hacemos del conocimiento surge de las propias aulas. Y las aulas son virtuales, pero también tenemos que pasar por las aulas físicas, que es donde logramos construir también parte del conocimiento. Estoy dictando clases ya desde el lunes y el grupo que me ha tocado, como cada grupo que me ha tocado cada vez que he venido, es excepcional. ¿Por qué? Porque se les nota la intención de querer aprender. Y cuando hay voluntad de querer aprender, hay voluntad de querer mejorar la realidad de cada quien. Y esto yo lo quiero poner también de resalto, el excelente trabajo que venimos haciendo con cada uno de los cursantes estos días. Se ha dicho casi todo ya del libro. Hemos dejado un ejemplar en la biblioteca, por supuesto, del tribunal y del instituto para que pueda ser consultado. Agradecerle también a la editorial Astrea de Argentina, por supuesto, el esfuerzo en poder hacer la publicación. Sí me gustaría detenerme en 2 o 3 aspectos muy puntuales, si les parece a ustedes, y después abrir el intercambio en algún momento de las opiniones. Hay, me parece a mí, un punto central que no nos habíamos detenido, por lo menos alguna parte de la doctrina que veníamos trabajando, la dimensión de la convencionalidad, es decir, el impacto de los tratados de derechos humanos en el sistema interno. Nos habíamos fijado principalmente en la vinculación de este control, es decir, de la compatibilidad de la norma interna con la norma internacional. Habíamos puesto la mirada casi exclusivamente en la figura del juez, es decir, cómo el Poder Judicial articulaba este control de convencionalidad. Y los conflictos que generaba que el juez interno debía o no adecuarse a los criterios del juez internacional, o cuál era el margen de trabajo que tenía el juez interno respecto de la decisión del juez internacional. Pero no habíamos prestado, lo digo en primera persona,
suficiente atención a toda una porción muy rica para ser trabajada y tematizada, que es cuál es la parte de la competencia que le corresponde a las propias administraciones públicas, centralizadas y descentralizadas, en este tema de la convencionalidad. Porque las administraciones públicas, en tanto autoridades estatales, que se han obligado a incorporar los compromisos internacionales en el sistema interno, esas administraciones públicas tienen una porción de responsabilidad de concretar el efecto útil de ese sistema internacional en el sistema interno. Y ahí la pregunta que nace, generalmente quienes estudiamos o tratamos de escribir libros y tratamos de dictar clases, traemos más preguntas que respuestas, pues las preguntas nos guían en la búsqueda de estas respuestas a los interrogantes. Y la pregunta era, ¿cuál es el rol que le cabe a las administraciones públicas en esta dimensión de la convencionalidad? ¿Tienen algo para aportar? ¿Deben aportar algo? ¿Dónde se ubica la actividad administrativa dentro de esta nueva dimensión de la constitucionalidad convencionalizada? ¿Cuál es el rol de la administración pública en el deber de garantía de los tratados de derechos humanos? Porque si hay un rol y este rol no lo cumple, habrá una omisión, y esa omisión habrá que ver cuál es el control de los tribunales luego de esta omisión. Pero yo no quiero detenerme en el control, sino me quiero detener en esta importante función que tienen las administraciones públicas a partir de la internacionalización de los tratados de derechos humanos en el sistema interno. Y a eso le hemos llamado la dimensión preventiva de las administraciones públicas. Y en esto sí me detengo un segundo. Las administraciones públicas deben adecuar en su ámbito competencial sus interpretaciones, sus dispositivos, su competencia reglamentaria a los estándares que fija la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los estándares interpretativos de la Corte Interamericana que sean consistentes con los estándares interpretativos del sistema constitucional interno de cada uno de los países. Y ahí hay un trabajo muy importante para hacer. Entonces, nosotros podemos reducir el problema a decir si pueden o no las administraciones públicas declarar convencional o inconvencional una norma. Y quedarnos atrapados en esta discusión, que es una pequeña parte de un mundo mucho mayor. El mundo mayor es que las administraciones públicas tienen otras herramientas de convencionalidad en su propia sede. Y esas otras herramientas vienen dadas en parte por una interpretación administrativa que sea conforme a los estándares internacionales. Una interpretación interna que sea conforme al Pacto de San José de Costa Rica, es decir, una interpretación constitucional en definitiva de las propias administraciones públicas, pero ya en la dimensión de la convencionalidad. A esto nosotros le llamamos la prevención. ¿Por qué le llamamos la prevención? Porque de esta manera, de buena fe, espontáneamente, las administraciones públicas se adecúan a la sistemática internacional y logran no infraccionar el sistema internacional que es interno. Esto es un poco el eje principal de esto que hemos desarrollado. Hay toda una dimensión novedosa de actividad de las administraciones públicas de adecuación a este sistema. Y no estamos hablando aquí todavía si pueden declarar inconvencional o no la norma. Fíjense que esta es la parte final de la discusión que quizás sea la más álgida. Pero tenemos toda otra dimensión que no es álgida la discusión, sino que es la aplicación plena de la dimensión constitucional en la propia sede de la administración pública. La novedad que la aplicación de esa dimensión constitucional es una dimensión convencional y que quienes interpretan los alcances de las normas internacionales son quienes son los órganos
intérpretes auténticos del sistema, que es la propia Comisión y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese punto, a mí me gusta decir que el control de convencionalidad como herramienta de estudio de la compatibilidad del comportamiento interno con el comportamiento internacional, esa herramienta tiene dos dimensiones. Una dimensión de obligación estatal, es decir, las autoridades públicas, entre ellas las administraciones públicas, tienen el deber de incorporarlo en su propio ámbito de actuación. Y ahí hay todo un tema para trabajar. ¿Cuál es el alcance de esta obligación? Y una segunda dimensión, que es la dimensión de la garantía. El control de convencionalidad es una garantía de la ciudadanía para solicitarle a las autoridades la aplicación en su propio ámbito de esto que estamos hablando. ¿Cómo despliego la garantía del control de convencionalidad en sede de las propias administraciones públicas? A través de la tutela administrativa efectiva. Tutela que ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que, como hablábamos ayer en nuestro curso, si ustedes lo buscan en el pacto, en los numerales de los artículos, no aparece expresamente, porque es una interpretación evolutiva de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay algunos países que ya lo tenían, otros no. Cuando alumbra la garantía de la tutela administrativa efectiva, la Corte Interamericana incorpora en los sistemas internos de cada uno de los miembros, partes del Pacto de San José de Costa Rica, una nueva garantía, la garantía de la tutela administrativa efectiva, mediante la cual yo voy a ejercer mi interés de que la administración pública aplique esta dimensión de la convencionalidad, que por otro lado es la propia obligación de la propia administración pública. Este mundo de la garantía, del control de convencionalidad y del deber estatal del control de convencionalidad tiene un montón de matices y dudas, que son las que acaban de traer a la mesa tanto el profesor Jaime Arana Muñoz como el presidente magistrado cuando refería a algunos casos puntuales y cuando refería a la tensión entre un sistema difuso, un sistema concentrado y cómo dentro de estos sistemas actúa la porción de las propias administraciones públicas. El tercer eje, que no me parece menor a mí, es que al incorporarnos en la sistemática de los derechos humanos, y México creo que tiene, y así su doctrina lo viene sosteniendo, tiene un avance importante en algunos aspectos vinculados con entender que hay una suerte de derecho común de los derechos humanos en esa jerarquía normativa, ¿no? Hay un núcleo duro de derechos fundamentales que no interesaría tanto de qué fuente proviene, si de la Constitución interna, de los tratados de derechos humanos o de otros tratados que también tienen derechos humanos. Es como una suerte, ayer lo hablábamos en clase, como una suerte de imán, donde todos los derechos fundamentales van a la base del sistema constitucional y convencional. Y a partir de eso se expresa la competencia pública. O sea, la competencia administrativa es expresión de esto que le acabamos de decir. Aquello que cambia es que cada uno de estos sistemas tiene como reglas y herramientas propias. Ahora, esta base fuerte del derecho común de los derechos humanos genera en las administraciones públicas cambios que hay que preguntarse cuáles son estos cambios, tanto en la organización burocrática de las administraciones públicas como en los dispositivos y en las competencias. ¿Cuáles son los cambios en la organización burocrática y cuáles son los cambios en sus dispositivos y sus competencias? Este es el desafío que tenemos, me parece a mí, que trabajar fuertemente, desde los ámbitos académicos y de los propios ámbitos de control de la propia administración pública, para empezar a dar respuestas. Sí creo que esas administraciones públicas tienen que saberse interpeladas por esta base constitucional convencional. Por eso algunos autores venimos sosteniendo que no podemos analizar las administraciones públicas de la misma forma que la analizábamos antes
de la incorporación de los tratados de derechos humanos, porque quedaron trastocadas las fuentes del derecho. Y si ha habido un impacto en la base del sistema, cuando vamos a estudiar la especialidad de cada una de las ramas del derecho y del derecho público, la tenemos que estudiar desde el impacto de los tratados de derechos humanos, que tiene sus principios y tiene sus reglas. Y esas administraciones públicas empiezan a sentirse interpeladas, para lo cual necesitamos cambiar, a mi criterio, la cultura de la gestión de las administraciones públicas. Tenemos un tema cultural que por ahí no los advertimos. Esas administraciones públicas van a tener que empezar a repensarse si cada uno de sus dispositivos y sus competencias son expresión de esta dimensión de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Porque aquello que no puede hacer las administraciones públicas es cancelar esta dimensión constitucional y convencional. Pero muchas veces no lo hace conscientemente, lo hace inconscientemente, porque hay un patrón cultural conformado y formado histórica, sociológica, política y jurídicamente en paradigmas que ya hoy han cambiado. Y esos paradigmas tienen que permear esta nueva estructura orgánica y funcional de las administraciones públicas. El control de convencionalidad viene a traernos estas novedades. Seguiremos discutiendo si las administraciones públicas pueden inaplicar una ley o un reglamento porque consideran que es inconvencional. Tendremos posturas a favor y posturas en contra. Seguiremos discutiendo si las administraciones pueden o no declarar inconvencional una norma en su propia sede, según la división de poderes que haya adoptado cada uno de los países. En principio hay una regla que es el paralelismo de las formas, es decir, si aquello que yo no puedo hacer por el control de constitucionalidad, en principio no lo podría hacer por el de convencionalidad. Entonces, si la administración pública no puede declarar inconstitucional una norma, no podría declarar inconvencional una norma. Esto habrá que estudiarlo, si esto es así en cada uno de los países, según la dinámica propia de su estructuración de división de poderes. Pero lo que sí va a poder hacer, y en esto no hay ninguna duda, pese a que culturalmente a veces se resisten las administraciones públicas, es a interpretar de convencionalidad en su propia sede, dentro de sus propias competencias y sus propios procedimientos. Y una parte, y con esto ya finalizo, que está muy impactada de esta dimensión de la convencionalidad es la dimensión de la competencia sancionadora de la administración pública. Porque en la dimensión sancionadora de la administración pública, allí es como una de las dimensiones de mayor tensión entre los derechos y las garantías y el poder. Así como ha sucedido en su entonces con el derecho penal, bueno, el derecho administrativo empieza a revisar la parte sancionadora desde los derechos y desde las garantías. Lo hablábamos ayer también, porque el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que manejamos en general sobre la tutela judicial efectiva, creíamos que era propiedad solamente del mundo penal. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se alumbró la gran evolución en el sistema del Pacto de San José de Costa Rica. Resulta ser que estas garantías son estructurales de todo el sistema y no de una rama del derecho. Se aplica al derecho administrativo y muy especialmente se aplica a la competencia sancionadora o de investigación de las propias administraciones públicas o el derecho disciplinario, según como lo llamemos en cada uno de los ordenamientos. En síntesis, ya terminando y agradeciendo nuevamente la oportunidad, las palabras, las aportaciones, es muy importante sabernos en un espacio en donde cada quien tenemos algo para aportar. Nadie tiene la verdad absoluta, sino que son verdades en continuas construcciones. Y por eso algunas personas hemos elegido la docencia hace mucho tiempo ya, porque la docencia trae la vocación de la universalidad.
Y la universalidad no es otra cosa más que el pensamiento múltiple y las múltiples voces que sobre un eje común podamos contribuir para cambiar y transformar nuestra propia realidad. Así que yo hoy les agradezco muchísimo el tiempo y quedo a disposición. Muchas gracias, doctor Pablo. En este momento abrimos un espacio de preguntas y respuestas y le formulo las siguientes. Doctor, ¿es posible o ve viable con esta perspectiva de control de convencionalidad usar y citar sentencias de tribunales extranjeros en las sentencias de tribunales locales, tal y como lo hace la Suprema Corte de Justicia de México? Es decir, citar sentencias de tribunales argentinos o españoles como precedentes orientadores. Sí, muy interesante la pregunta, y eso es una técnica que se utiliza en los tribunales constitucionales o los máximos tribunales junto con los tribunales internacionales, en donde las citas recíprocas le dan primero solidez a la decisión, no solamente de aquello que está evolucionando en el propio país, sino en la región, y construye constantemente lo que se llama concretamente el orden público internacional de los derechos humanos. Las citas recíprocas entre tribunales constitucionales y tribunales, por ejemplo, del Tribunal del Pacto de San José de Costa Rica, el tribunal propio que tenemos, y el Tribunal de Justicia de los Derechos Humanos del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y el Tribunal de la Corte Africana de Derechos Humanos, componen las citas recíprocas un mínimo común de los derechos fundamentales, conformando el orden público internacional de los derechos humanos. Esto ha permitido también, y complemento la respuesta, ha permitido evitar fricciones entre los tribunales internacionales y los tribunales internos. ¿Por qué? Porque si el tribunal internacional cita a los tribunales internos, la decisión que en definitiva va a adoptar el tribunal internacional refleja los mínimos comunes que se van construyendo en los países. Y no resulta una imposición desde el sistema internacional al sistema interno. Es lo que se llama el diálogo entre cortes internas o tribunales internos y tribunales internacionales. Cuando ha habido fricciones en tribunales internacionales con tribunales internos, ha sido por falta de diálogo, y el diálogo es la construcción entre las sentencias. ¿Quién pierde en esas fricciones? La ciudadanía, las personas, porque se corre la discusión a un eje de poderes, cuando los tratados de derechos humanos justamente hablan de obligaciones hacia los estados y de derechos y garantías hacia las personas. Muchas gracias, doctor. Como siguiente pregunta, ¿el dotar de control de convencionalidad a la administración no es un riesgo de arbitrariedad, discrecionalidad y corrupción? Buena pregunta, ¿no? Claro, en cada ampliación de competencia puede haber temores de nuevas zonas de abuso de poder, me parece a mí, ¿no? Recuerden que la discrecionalidad, en tanto discrecionalidad, no es arbitrariedad, ¿no? La discrecionalidad, en la medida que, ustedes lo saben mejor que yo, en la medida que transcurra dentro de los canales de la legalidad, pues esta no es objetable desde ese lugar, ¿no? Requiere, por supuesto, mayor motivación y demás. Pero yo no creo que el control de convencionalidad en la sede de la administración pública genere de por sí mayores arbitrariedades, ¿no? Porque el control de convencionalidad justamente supone atarme al principio que rige a la administración pública, que es el principio de juridicidad, ¿no? Y el principio de juridicidad, ustedes lo saben también, igual que yo, es en sentido amplio, ¿no? Son todas las normas entre las cuales está la Constitución y la Convención de los Tratados Internacionales que hemos incorporado en el sistema constitucional. No creo que sea el control de convencionalidad lo que pueda llegar a generar nuevas arbitrariedades, sino que las arbitrariedades las genera la vocación de abuso del poder, la vocación de no saberse limitado y explicada a la administración desde la propia legalidad.
me parece, ¿no? Por supuesto, las respuestas son lo que uno cree que podrían ser las respuestas y cada quien podamos tener nuestra opinión sobre el tema, ¿no? Por supuesto. Sí, muchas gracias, doctor. Como siguiente pregunta, ¿el control difuso no resta representatividad al poder legislativo? Otra discusión ya más compleja de poderes, ¿no? En sí, de la democracia representativa, deliberativa. Siempre se discutió si el control difuso y el control concentrado también, si le quita espacios a la representatividad legislativa, ¿no? También ahí podemos recordar lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que el Poder Judicial en eso es contramayoritario, ¿no? Este es el eje que basa el sistema judicial. Eso no quiere decir que ese poder no busque justamente sus bases democráticas, ¿no? El hecho de que sea contramayoritario no quiere decir que no pueda buscar bases de mayor legitimación desde ese poder. Ahí hay una vinculación que también la hemos hecho ayer en clase. Esta es la otra característica de los derechos humanos. Digo, porque si a través de los derechos humanos voy a desplegar el control difuso concentrado, tenemos que saber que los derechos humanos son un límite al sistema democrático. O sea, explica el sistema democrático. Pero no son disponibles por el propio sistema democrático. Porque si somos comunidad internacional, como parte de la comunidad, nos expresamos, nos incorporamos en la comunidad a partir del respeto y la realización de los derechos fundamentales. Por eso que si algún Estado viola los derechos fundamentales es que tenemos la garantía transnacional. Esa es la lógica del sistema, junto con que es esperable que primero lo cumplan espontánea y de buena fe cada uno de los Estados miembros, ¿no? Este es como funciona. Creo que en esa lógica es que podemos incorporar la respuesta posible de este control difuso o control concentrado. En lo personal, y lo vengo diciendo en la Argentina convive, en la Argentina los tribunales, todos los tribunales pueden desplegar el control difuso de constitucionalidad. Y en lo personal creo que cada juez está a la misma distancia de la Constitución. Y es un juez de la Constitución, o jueza. Y si ese juez o jueza de la Constitución tiene la competencia de desplegar ese control difuso de constitucionalidad, y no creo que afecte esto para nada la división de poderes o la representatividad directa democrática que tiene el Poder Legislativo. Gracias, doctor. Como siguiente pregunta, ¿es posible señalar como afectación a un derecho humano en un proceso jurisdiccional que la autoridad o la administración pública no aplicó el control de convencionalidad al emitir el acto administrativo? Sí, creo que sí, pero es un tema para discutir. Me parece que hay que ponerlo sobre la mesa. Es un buen caso para plantear en las maestrías y en las especializaciones. Creo que sí, pero hay que complementar la respuesta, ¿no? No es tan sencillo. Cuando la administración pública no despliega el control de convencionalidad y lo debió desplegar, por ejemplo, en la interpretación del acto administrativo, tal cual lo decía hoy usted y lo traía sobre la mesa, ahí la administración pública ha emitido un acto administrativo que no expresa la juridicidad que tiene que expresar. Con lo cual caemos en la hipótesis de un acto administrativo que es nulo porque no ha respetado la juridicidad, ¿no? Y ahí hay muchos ejemplos. Cuando se va a afectar, por ejemplo, una libertad preferida por el sistema constitucional, la doctrina de la Corte Interamericana y de la gran mayoría de los tribunales internos de los países constitucionales sostiene que la argumentación de las administraciones públicas debe ser una argumentación mucho mayor a la habitual. Y deben las propias administraciones públicas motivar de que esa medida que están adoptando es la de menos lesiva hacia esas libertades preferidas. Fíjese como en este caso el escrutinio del nivel de argumentación jurídica del acto administrativo de la motivación es un estándar mucho mayor, ¿no? Y cuando mira el tribunal esto, va a mirar si eso fue así o no en esa motivación. El escrutinio es mayor, me parece. Muchas gracias, doctor. En el auditorio, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta? Bien. Doctor, pues muchísimas gracias
por su excelente participación, su excelente obra. Magistrado presidente, magistradas, magistrados, sería todo por este momento. Muchísimas gracias por su asistencia y participación. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.